con Dios. Leamos entonces lo que nos trae la palabra esta mañana y dice: al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Vamos a ver cómo Jesús entonces va en contra de lo que se esperaba de un rabino, de un maestro de la ley en aquel tiempo, y también Jesús hubiera ido en contra de la cultura recientemente. Fíjense que recientemente vi uno de estos mini videos que aparecen en alguna de las redes sociales y aparecía un personaje hablando de crecimiento personal. Y hablaba y decía: miren, la mayoría de gente es haragana. Y si usted quiere, júntese con gente haragana o júntese con gente que quiere aprender. Así que si usted se junta con gente haragana, usted va a ser haragán, usted no va a querer aprender. Pero usted tiene que juntarse con gente que quiera destacar, así que júntese. Somos solo como un 10% de la gente que quiere seguir aprendiendo, así que júntese usted con los mejores. Y eso es crecimiento personal, decía esta persona. Y esto me recordó una plática que tuve con unos buenos amigos, no los voy a mencionar, se van a dar por aludidos, como decía Marcos Vidal, y que me dijeron: ¿por qué mencionamos en el programa esto de crecimiento personal? Suena muy mundano, deberíamos mencionar acerca de crecer a ser como Jesús. Y sí, me quedé meditando en esto y creo que se referían a esto, a que en el mundo el crecimiento personal suena exclusivo, suena a no nos juntemos con cualquiera, juntémonos solo con los mejores. Y Jesús no era así. Si nos vamos a dar cuenta, aquí Jesús actúa distinto a los rabinos de su época, porque un rabino de su época escogía a los mejores estudiantes. Era como que alguien estuviera haciendo una selección de cualquier deporte porque iban a ir a las Olimpiadas. Ahorita que están de moda tomamos ese ejemplo. Entonces, si iba a hacer una selección de básquetbol, iba a hacer una selección de natación, escogía a los mejores nadadores, escogía a los mejores basquetbolistas de su entorno. Así, un rabino escogía a los alumnos más destacados para estar con ellos y decir quiénes saben la Torá, quiénes son los más destacados. Y entonces con ellos comía, con ellos se le veían. Entonces ahora viene Jesús y ve a un cobrador de impuestos. Y yo sé que en este tiempo no es así, pero en aquel tiempo los cobradores de impuestos tenían fama de corruptos. Porque usted sabe, pedían sobornos, etcétera. Y Jesús le dice a un cobrador de impuestos llamado Mateo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quiénes eran los amigos de Mateo? Un montón de pecadores. Y entonces cuando vieron a Jesús sentado comiendo con Mateo, dijeron: bueno, entonces nosotros también podemos. Y muchos cobradores de impuestos, ahí estaban los corruptos, los que pedían sobornos, los que recibían sobornos, y otros pecadores. Imagina usted, la peor calaña de la ciudad estaba sentada feliz comiendo con Jesús y Jesús comiendo con ellos. Solo imaginemos esa escena. Entonces, ahí estaba el pacto de corruptos y Jesús sentado comiendo con ellos. Cuando ven esa escena, los fariseos, que por otro lado eran la crema innata de la pureza, de la religión en ese tiempo, vieron esa escena y les chocó porque dijeron: admiramos a Jesús, ¿qué enseñanzas tiene? Sana gente y todo. Y le preguntan, no se atrevieron a decirle a él, sino a sus discípulos, como siempre es, no directo a Jesús porque le tenemos miedo y respeto, pero a los discípulos: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Con aquel que tiene 2 mujeres, aquel ya sabemos que anda emborrachado, etcétera. Y al oír esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significan misericordia quiero y no sacrificios.
porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. ¡Qué impresionante todo lo que tenemos acá en relación a las segundas oportunidades que Jesús puede dar, a la misericordia que nosotros podemos aprender a dar y que Jesús nos modela? Evelyn, Rubén, Alejandro, ¿qué opinión les merece este pasaje? Ya nos dejó el pastor así ¿Qué como... nos dejó? Impresionante, ¿verdad? Es un pasaje, son pocos versículos, pero hablan otra vez de quién es Jesús, del carácter de Jesús. De esto se trata, saber qué haría Jesús, qué hizo él cuando se enfrentó a tener delante de él a una persona que probablemente los estudiosos de la época, los piadosos de la época no hubieran escogido para sentarse a comer, ¿verdad? Y él lo que dice es, no, algo hay ahí, algo tiene mi Padre para ellos, y eso es lo que él va a decirles, ¿verdad? Cuando le preguntan, ¿y por qué se está juntando con estos? Es que qué bárbaro, miren, no tiene discernimiento de espíritus, no sabe qué... Y él lo que les dice es que yo para esto vine. Yo lo que veía una y otra vez, y al estar repasando otra vez en esta sección tan linda, ¿qué haría Jesús? Es ver cómo Jesús vivía. Y él vivía con una claridad de propósito. Él sabía a qué había venido. Él había venido a estos pecadores, a los enfermos, a los que necesitaban de lo que él tenía, ¿verdad? Él no estaba buscando ahí crecimiento. Ese no era el momento de crecer para él, pero era el momento donde él daba aquello que había recibido de su Padre. Y solo recordando, él les dice, recuerden que misericordia quiero y no sacrificio. Los lleva al Antiguo Testamento, Oseas 6:6. Y la segunda parte de ese versículo dice, conocimiento de Dios más que holocausto. Lo que les estaba diciendo es, ustedes no conocen a Dios, ustedes no saben de lo que se está tratando, lo que yo hago aquí, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que Jesús nos modela también. Él tenía claridad, tenía una relación con Dios tan profunda que él se sentía seguro de hacer y de hablar con quien tenía que hablar. Y no se sentía intimidado por lo que los demás pensaban, que es lo que nos pasa a nosotros. Yo pensé, ¿qué hubiera hecho yo? Si a mí me hubieran invitado a la mesa del pacto corruptos, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Los hubiera juzgado, los hubiera desechado o hubiera entendido que Dios también, para aquel que está en pecado, igual que yo estuve, necesitan ayuda? O sea, ¿cuál hubiera sido mi actitud? ¿Qué hubiera hecho yo ante una invitación así, verdad? Así. Evelyn se comió mi comentario. Ay, platicamos. Pero la verdad antes. es que es interesantísimo cómo, en primer lugar, el llamamiento a Mateo no chista, él no piensa ni dos veces, sino que dice que inmediatamente se paró y lo siguió. Eso es de las cosas que a mí me llaman la atención. No, ni siquiera preguntó ni investigó. No, él dice que se paró y dejándolo todo, lo siguió, ¿verdad? Eso es lo primero. En segundo lugar, cuando precisamente los fariseos se acercan y le hablan a Jesús y le hacen esas preguntas, Jesús dice, un comentarista por ahí dice que con cierto sarcasmo mordiente les dice, vayan y aprendan. Les dice, ¿verdad? A los religiosos como que aprendieran el significado de Oseas 6:6, cabalmente, ¿verdad? Ese pasaje que Evelyn leía. Y es que lo que les estaba diciendo él era, aprendan que las escrituras no solo se trata de conocimiento, sino de cómo aplicarlo, ¿verdad? Cómo aplicar las escrituras a cada momento. Y se trata de misericordia. Yo pienso siempre que el recuperar la confianza no debe ser un esfuerzo no solo de quien la perdió, sino que de la otra parte también. Tiene que poner de su lado para que haya una interacción y uno contribuya a que esa confianza que se ha perdido se recupere y no solamente que el otro haga un esfuerzo por tratar de quedar bien con nosotros, ¿verdad? A eso se refería la Escritura, a la misericordia, ¿verdad? Ese era el llamado, Alejandro. Misericordia. Bueno, empezabas hablando que Jesús actúa diferente y Evelyn acentuaba el hecho de que Jesús actuaba diferente porque él manifestaba el corazón del Padre, un corazón lleno de misericordia, y entonces él expresa esa misericordia. Pero también hay él invita a un cambio de vida. Si nosotros queremos enfrentar las batallas, tenemos que tener un cambio de vida. Mateo era recaudador de impuestos y eso no lo alejó de la oportunidad de cambio. Por eso él decía, miren, vengo a dar misericordia. El que ande por mal camino, pues tiene la oportunidad de arrepentirse. No solo, y más adelante en la lectura de hoy vamos a hablar del remordimiento, del arrepentimiento, pero alguien que está dispuesto a cambiar de vida, entonces es Jesús el camino, porque Él vino justo por todos los que estamos en un camino equivocado
y Él no nos va a cerrar la puerta. Quizá yo pensaba, ¿cómo voy a conformar un equipo de trabajo para una misión? Y quizá no pienso en los que Jesús los que destinó, decías Ronnie, ¿verdad? No me voy a sentar con aquel que se echa los tragos, aquel que sé que anda en pecados y lo que voy a hablar es de un proyecto matrimonial, por ejemplo. Y Él se sentó con ellos, les dio una oportunidad de cambiar de vida. Es impresionante cómo el Señor nos moldea. Cómo hacerlo diferente, cómo enfrentar esas batallas. Fíjense que recientemente hablaba con una persona que es amigo de una mujer del Medio Oriente. Y él me hacía ver cómo una mujer del Medio Oriente vio el pasaje de aquella mujer, esta persona de trasfondo musulmán, estaba leyendo el pasaje cuando aquella mujer del flujo de sangre se acerca a tocar a Jesús. Porque esta mujer de Medio Oriente, de trasfondo musulmán, sabe que una persona con flujo de sangre, una mujer con flujo de sangre es inmunda, también para los musulmanes. Entonces ella, cuando estaba leyendo esto, estaba comprendiendo la profundidad cultural de esto. Porque esta mujer se acerca y ustedes saben que en esa cultura, a una persona así, al pasar por en medio de la multitud, estaba contaminando a toda la gente con la cual ella tenía contacto. Porque dice que ella se abrió paso entre toda la multitud. Pero que cuando ella toca a Jesús, Jesús la purificó a ella. Y entonces el poder que había en Jesús la santificó a ella, la curó y por lo tanto la dejó de ser inmunda a ella y por implicación toda la multitud a la cual ella había contaminado y había hecho inmunda. Entonces me decía, una persona que ha crecido en esa cultura del Medio Oriente lee la Biblia con otra profundidad, porque él estaba compartiendo acerca de que Jesús es el Hijo de Dios y ella, por ser de trasfondo musulmán, no lo tenía claro y la puso a leer el Nuevo Testamento y ella lloraba al ver esa profundidad. Ahora, hablando de esto, Jesús es tan santo que en lugar de contaminarse de todos estos pecadores, Él los estaba santificando. Eso es lo que veo yo, porque dice aquí Jesús, misericordia quiero y no sacrificios. Y entonces, esta gente había defraudado a la comunidad, pero Jesús viene y les da una oportunidad de recuperar la confianza, porque a Mateo Dios lo saca de ese mundo corrupto y le dice, como a los otros más, te voy a hacer pescador de hombres. En lugar de estar defraudando a la gente, te voy a cambiar la vida. Y es el que escribe el Evangelio de Mateo. Después vemos cómo Dios lo cambió. Ahora, ¿cómo debemos actuar nosotros? Porque ahora la pregunta es, ¿qué haría Jesús? Y yo lo trasladaría ¿a qué iglesia asistiría hoy Jesús? Porque muchas veces el criterio para asistir a una iglesia es a dónde está asistiendo la gente más exclusiva. Pero Jesús asistiría a una iglesia donde hay gente que está buscando restauración. Ahora, yo sí sé reconocer que Jesús tenía una prioridad. Él se invirtió en 12. A ellos les dio la mayor parte de su tiempo. De esos 12 le dio más tiempo a 3, a Pedro, Jacobo y Juan. Y fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces Jesús sí tenía prioridades, pero eso no quiere decir que no encontraba tiempo para compartir con gente que necesitaba de él, como estos pecadores, y estos pecadores no lo contaminaban. ¿Qué debemos nosotros aprender? A que nosotros debemos estar conectados con el Padre y relacionarnos con gente que necesita del Padre, no para que nos contaminen a nosotros, sino para nosotros santificarlos y que ellos se inspiren en acercarse al Padre y no que ellos nos jalen al mundo, porque ese es el problema. Hay gente que dice, no, es que yo me quiero relacionar con pecadores como lo hacía Jesús, pero ya los vemos ya que huelen más a sustancias prohibidas, legalizadas en otros países, ¿verdad? Entonces, mira, ¿y qué te pasó? ¿Verdad? Ya te miro más jalando para el mundo que ellos viniéndose al Señor. Pero ¿cuál debería ser nuestra postura? Inspirarlos a que ellos se acerquen al Señor y que pues ellos también vengan a buscar el buen camino. Y sumado a lo que está diciendo Pastor, aquí es muy claro, Jesús cuando le preguntan ¿y por qué estás comiendo con pecadores? No comienza, no, es que no son tan malos,
No, hombre, tú porque no los conoces de cerca, es que son buenas personas, tienen buen corazón, que es lo que muchas veces nosotros justificamos la acción. Él nunca dice eso, sino él les dice, misericordia quiero. Él estaba diciendo, esta gente necesita misericordia, eso es no recibir lo que merecen, Sí. ¿verdad? Y luego les dice, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Claramente él estaba diciendo, Sí. es que, o sea, estoy aquí porque ellos necesitan el arrepentimiento, lo que yo tengo. Jesús nunca justificó, Jesús comía con ellos, pero no pecaba con ellos, que es lo que a veces nosotros tenemos que tener cuidado. O sea, aquí no estamos dándole carta abierta para que mire ahora todos los fines de semana usted puede juntarse con todas las personas de todo tipo, sino tener claridad cuál es la opción. Y una persona que nosotros aprendimos mucho decía, mida su luz. ¿Tiene la capacidad su luz de iluminar a dónde va? ¿O van a apagar las oscuridades la luz que usted tiene? Eso es conocernos. Tres llamadas a la acción acá para enfrentar las batallas. Número 1, llamar al arrepentimiento de las personas. Si uno va a hacer luz, llamar al arrepentimiento. Sí, porque En dice, misericordia. Jesús dice, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Está diciendo, yo los voy a traer a ellos de allá para acá. Ajá. No los va a dejar en ese estado. Porque ahorita una moda es, Jesús te recibe como eres. Y es como quien dice, quédate como estás. Pero no, Jesús está diciendo, están enfermos, necesitan ser sanados. Aquí te aceptamos tal y como eres, pero no para que te quedes así, ¿verdad? Exactamente. O sea, es un llamado al arrepentimiento en misericordia, no olvidándose que nosotros también hemos necesitado de Él, y hacer ese llamado. Excelente, O sea, hacer el excelente. llamado a reconocer que necesitamos entonces a Jesús. Así es. Buenísimo. Jesús fue súper estratégico, ustedes, porque cuando le hace el llamado a Mateo, dice más adelante, un comentarista también decía de que dos evangelistas hablan de que él hizo un gran banquete, cosa que los otros discípulos no pudieron hacer, ¿verdad? Los otros eran pescadores, el otro tenía más recursos, ¿verdad? Pero porque Jesús sabía quiénes iban a llegar. Entonces sabía a quién dirigir el mensaje también, ¿verdad? O sea, Jesús súper estratégico. Y lo más bonito es que Mateo, cuando él escribe sobre su evento él no habla que hizo un gran banquete, él solo dice que hizo una reunión y ni siquiera habla que fue en su casa, ¿verdad? No cabe duda que Jesús sí transformó su vida porque lo cambió a una humildad que está escrita en el Evangelio. Genial. Alejandro, ¿qué tal si nos diriges en palabras de oración y le pedimos al Señor que nos dé esta capacidad de conectarnos con Él, como decía Evelyn, para hacer luz a las personas que nos necesitan? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos ser expuestos a tu palabra que alumbra nuestro camino, Señor. Hoy queremos pedirte que en primer lugar pongas arrepentimiento en nosotros. Muestra esas áreas en las que nosotros necesitamos dejarte entrar para que provenga de ahí el cambio. Gracias por la misericordia que nos das y danos la fuerza a nosotros para poder otorgar esa misericordia, ya que todos la necesitamos. Pero sobre todo, Señor, que hoy sea un día en donde toda la comunidad virtual de Vaya con Dios, todos los que estamos escuchando este mensaje, tengamos la oportunidad de reconocer que necesitamos a Jesús, porque Él es el único camino, el único que nos salva, el único que nos da vida. Así que hoy oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Construyamos relaciones sanas, comunicándonos de una manera diferente, con patrones positivos y guiados por la palabra de Dios. Hagamos conexiones positivas. Entonces, entremos confiadamente a leer lo que los autores hoy nos quieren compartir sobre este tema. Dice, la confianza herida puede sanar. Los problemas de confianza se ubican en una categoría relacional aparte, porque la confianza subyace al tejido mismo de la relación y actúa como soporte. Cuando se rompe la confianza, es como si se rajara el cimiento de una casa y esta ya no fuera un lugar adecuado donde vivir. Cuando decrece la confianza, también decrecen el amor y viceversa. La confianza puede romperse de muchas maneras, con el engaño, la manipulación, las mentiras inocentes, oiga esto, mentiras inocentes, las indiscreciones financieras, la infidelidad sexual en cualquier nivel, la minimización del dolor que se ha causado al otro diciendo una cosa o haciendo otra, incumpliendo promesas y compromisos o siendo incongruente como persona. Cuando no puedes confiar en alguien, ya no sabes quién es.
y es mentiroso o poco confiable, has perdido la capacidad de sentirte a salvo y de saber que puedes depender de su carácter y naturaleza en todo momento. Además, si confiaste en la otra persona, le habrás mostrado tus partes más vulnerables, o lo débil, vergonzoso, temeroso, los aspectos que pueden ser frágiles y fácilmente heridos. Algunos de los asuntos relacionales más difíciles tienen que ver con la ruptura de la confianza. Los problemas con la confianza deben tomarse muy en serio. Es difícil reconstruirla, pero es tonto no enfrentar el problema de tratar de resolverlo. Vale la pena hacerlo. Para darte esperanza, veamos lo que se puede hacer para corregir los problemas de confianza con estos 6 pasos. Veamos entonces, vamos a darles 6 pasos que los autores nos proponen de cómo recuperar esta confianza. Yo creo que todos hemos tenido por lo menos una oportunidad donde nosotros hemos dejado de confiar o nosotros hemos roto esa confianza. Así que el paso número 1, póngase de acuerdo con la realidad. Establezca el punto y converse sobre lo que realmente pasó, trayéndolo a la luz de la relación. Es decir, hablen con franqueza y al mismo tiempo reafirmen el amor y la seguridad que tienen uno por el otro. Si no llegan a un acuerdo, trabajen en eso, pero no negocien ni den por sentado nada en cuanto a los hechos y la realidad, ya sea para bien o para mal. Si uno de los dos se niega insistentemente o racionaliza haber roto la confianza, detengan el proceso y hablen sobre lo que esto significa. La persona herida quizás tenga que decir, ya no puedo seguir dándote los beneficios de estar conmigo hasta que hayamos resuelto esto. Necesito que digas la verdad o tendré que realizar algunos cambios. Quizá necesiten la ayuda de terceros. El punto es que no pueden avanzar a menos que ambos estén de acuerdo sobre las realidades básicas de lo que ocurrió. Entonces vamos a hacer unos comentarios mientras vamos leyendo estos 6 pasos para recuperar la confianza. Y lo primero que dicen los autores es, pónganse de acuerdo con la realidad. Si se perdió la confianza, no basta con que el que la echó a perder diga simplemente, ay, pero va, ya no hablemos de eso, pues dame otra oportunidad. Ya, olvidémoslo y sigamos adelante. No, tenemos que establecer, sí, eché a perder esto y ponerlo puntual, como decía la listita que leyó Rubén. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un engaño, una infidelidad matrimonial, hubo manipulación, hubo mentiras inocentes. No hay mentiras inocentes, pero digamos mentiritas de que sí pagué la luz y no la pagué y de repente, ¡pum!, la cortaron. No que la habías pagado, pues. O hubo indiscreciones financieras, gastó alguien más de lo que debía. Hubo una infidelidad sexual a cualquier nivel, o hubo la minimización del dolor del otro. Tenemos que ponernos de acuerdo con la realidad y a menos que lo puntualicemos, no se va a poder recuperar esa confianza. Y yo quisiera ser vulnerable y es que yo tengo los dos lados, ¿verdad? Hace muchos años, tengo que reconocer, cometí el pecado de murmuración con un amigo y el murmurar traicionó la confianza de otro gran amigo. No tenía por qué estar hablando yo, por muy hermano que haya sido mío en la otra persona, no tenía por qué haberlo hecho. Y obviamente hubo arrepentimiento, pedí perdón, pero no recibí esa confianza, no recibí la misericordia de la otra parte. Ahora lo paso a lo siguiente. Otra vez yo me sentí traicionado. Un amigo pues ocultó algo que después yo supe y miren, de verdad me molestó tanto y yo no esperé llevar a la cruz, decimos frecuentemente, llevarle al Señor ese enojo y de una vez lo cité. Y le dije de todo. Y después me di cuenta, porque le dije, mira, es que yo no sé con quién realmente me he estado sentando esos últimos. Y después el Señor me llamó la atención a que la misma misericordia que yo no había recibido, no me di la oportunidad. Entonces no teníamos claro el problema. Ya después me di cuenta que no era como yo pensaba. El autor nos está invitando, los autores nos están invitando, hey, tengan claro de qué se trata la literación para que los dos tengamos claro de qué vamos a hablar. Y a partir de ahí tener los cimientos correctos para avanzar. Y tanto que hay, ¿verdad? A veces necesita un tercero también, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Número 2. Yo solo quisiera decir algo. Sí, aquí en este paso dice, pónganse de acuerdo. Yo creo que sobre qué sucedió muchas veces
asumimos. Creo que uno de los grandes problemas relacionales en el matrimonio es que asumimos lo que la otra persona hizo. Y creo que este punto él lo dice, pónganse de acuerdo en lo que pasó, porque eso va a ayudar a recobrar lo que se perdió. Y eso no quiere decir que se va a resolver inmediatamente, No. ¿verdad? Quiere decir que hay un proceso, ¿verdad? Gracias por hay ese un punto, proceso. Rubén. Igualmente, siendo vulnerable, yo he minimizado muchas veces a Nino. Como soy sanguíneo, a veces yo suelo hacer chistes de mí y de las personas que tengo cerca, y muchas veces tomaba pasajes que Nino se equivocaba y los hacía chiste en frente de otras personas, y ni cuenta me daba que ella se sentía triste, mal y todo el asunto. Y para mí era, celebremos. Y yo también cuento cosas graciosas de mí y pensaba que tenía el derecho de hacerlo con mi esposa también. Sí. Y ella me decía, yo no tengo permiso para hacer eso. Y entonces ahora he aprendido a pedirle permiso. Le digo, hágame eso, me tenés que pedir, dejar, por favor, la gente tiene que disfrutar de eso que hiciste. No, entonces, no, he tenido que entender que ella tiene su privacidad y mis hijos también, ¿verdad? Es problema de los predicadores, que pasa algo gracioso en la casa y uno cree que tiene el derecho de contar lo que los hijos hicieron y no necesariamente. Así que tenemos que, y eso hace que los hijos o la esposa pierda confianza en uno. Número 2, paso 2, traten el asunto como algo grave. Generalmente el que hizo perder la confianza no le quiere dar la gravedad al asunto. Dice, los problemas de confianza pueden destrozar a una pareja, como sucede con otro tipo de conflictos. Es de suma importancia que ambos sean sinceros y se apeguen a la verdad, no solo en cuanto a lo que sucedió, sino también a sus efectos. La posibilidad de sanar es mucho mayor cuando ambos reconocen la gravedad del problema. Entonces, número 2, reconozcan el problema como algo grave. ¿Cuál es el asunto? Muchas veces, si no es una infidelidad, pensamos que no es algo grave. Pero miren la lista que nos leía Rubén. Mentiras inocentes. ¿Cuántas veces decimos, fue una mentira piadosa, pero fue una mentira? Y la otra persona dice, me estás mintiendo. No, no te estoy mintiendo. No, es una mentira. Reconoce, es algo grave. Si me mentís en esto, me vas a mentir en otra cosa. O, por ejemplo, me estás minimizando en cuanto a esto. Reconozcan el problema como algo grave y la persona que echó a perder la confianza tiene que decir, perdón, tienes razón, no hay mentira piadosa, no hay mentira pequeña, es mentira, te pido perdón, no lo vuelvo a hacer. Sí. Número, no sé si alguien quiere comentar. Solo Sí. Pensé que me iba a salvar, pero siento del Señor contarles esto. Yo podría decir que en mi relación con Ricky, yo tuve que aprender que mi esposo era el primer lugar, no mis papás. Wow. Y eso para él era una condición de infidelidad. Él me decía, es que cuando tú no me pones en primer lugar, yo siento que estás siendo infiel conmigo. O sea, me estaba diciendo, no tengo confianza en ti cuando no me pones en primer lugar. Y en este punto de tomar el asunto como algo grave, yo siempre decía, ay, tan exagerado, Ricky. Nunca se lo decía, solo lo pensaba. Pero fue hasta el momento en que me di cuenta que para él era algo grave, que para él realmente era importante que yo le diera el primer lugar. Y eso podía ser cosas tan simples como se me pinchó la llanta y al primero que llamo es a mi esposo, no a mi papá. Cosas así, ¿verdad? Y a mí me sirvió esto, o sea, entender lo grave que era para él. Wow. ¿Verdad? Porque esa es la realidad para la otra persona, para mi hijo. Es como usted dice, a veces uno le saca chiste a cosas de los hijos que son chistosas, pero que para él es algo muy serio. Entonces, pongámosle atención. Si alguien nos está diciendo, mira, esto me molesta, no digamos, como a usted no le molesta, como a mí no me hubiera importado, diría yo. Entonces, no démosle el peso que tiene, porque en mi caso yo tuve que aprender que para él era importante. Entonces, eso cambió y creo que se construyó en nuestra confianza. Buenísimo. Bueno, número 3, mejor ya no cuento más de mí. Paso 3, no se puede sanar lo que no se ha traído a la relación. No sucederá. No es agradable que el constructor nos diga que la grieta en el cimiento de la casa es muy grave, pero si la reparamos solo con un poco de cemento, la estructura se derrumbará. Las soluciones cosméticas no sanarán la situación real. Perdón, antes de continuar, eso quiere decir algo. Yo conozco un poco de concreto y cómo funciona. Y uno tiende a hacer eso, ¿verdad?
Uno tiende solo a reparar la apariencia, cuando uno debería trabajarlo desde adentro, que es lo que todo profesional recomienda, ¿verdad? Y uno tiende siempre solo a maquillar, ¿verdad? A dejarlo esbelto, a dejarlo bonito para que se vea así. Y no debería ser así, debería trabajarse desde el interior. O problemas contables o problemas legales, Ay, ¿verdad? Que sí. uno quiere que alguien venga y le resuelva. Así, ¿verdad? Rapidito. La lectura continúa, dice, es muy importante que quien haya roto la confianza aprenda a escuchar y contener los sentimientos negativos del otro relacionados con el problema y sobre todo en referencia a su persona. Hay mucho por procesar y confesar en cuanto a lo que se siente el que ha sido defraudado y necesita que se le escuche, que se contenga su dolor, que esté presente emocionalmente. Jamás minimices ni ignores los sentimientos de tu cónyuge en cuanto al efecto de una traición. Y ya la comunidad virtual está participando con comentarios que aportan a lo que estamos leyendo. Gladys Juárez nos dice, buenos días, Dios les bendiga, respondiendo a su pregunta. Una de las acciones sería practicar la honestidad, por muy difícil que sea. La verdad nos hace libres. Y también Ever Elías dice, para tener relaciones sanas en pareja, debo de tener comunicación franca y respetuosa. Vamos a ir al paso número 4. Manifiesta remordimiento y arrepentimiento. La parte que traicionó la confianza del otro necesita expresar y demostrar sinceramente arrepentimiento y contrición. Si amas a alguien, no lamentas solo el hecho de que te haya atrapado. Te sientes mal porque has causado pena y dolor. Deja que tu ser amado sepa cuán profundamente lamentas lo que hiciste. No conviertas eso en un torrente de culpas ni lo centres en ti mismo. Debes querer que la otra persona sepa que tu remordimiento se basa en lo mucho que le has hecho sufrir. No se trata de ti, sino se trata de tu cónyuge. Así que quisiéramos acá hacer un comentario, porque muchas veces la diferencia entre... Nosotros hacemos una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Aquí los autores como que lo están usando de sinónimos, pero yo hago la diferencia entre lo que sintió Judas y lo que sintió Pedro. Judas siente remordimiento, pero no fue verdadero arrepentimiento. Judas va y se ahorca. Se trata de él. Pedro es verdadero arrepentimiento, hace frutos dignos de arrepentimiento. O por ejemplo, Saúl y David. Saúl está preocupado con su imagen. Cuando lo reprende el profeta Samuel, Samuel le dice, el Señor ha quitado el reino de ti. Ah, vaya, pero solo sal a saludar al pueblo conmigo. Le importa su imagen. Vaya, está bien, pero solo ahorita no me avergüences. Y hay muchas personas que en lugar de estar preocupados por la gravedad de lo que hicieron, están preocupados por su imagen. Entonces dicen, pastor, solo que sabe que no se va a enterar la gente. Brother, esto no es de que se entere la gente. Mira lo que hiciste, es grave lo que hiciste. No te preocupado por el daño que causaste, estás preocupado por tu imagen, estás actuando como Saúl. Hasta tanto hay un verdadero arrepentimiento como el de David, que lo predicaba Alejandro Méndez este domingo. Cuando dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dios, perdóname. Hoy entiendo la dimensión del daño que causé. Entonces, un verdadero arrepentimiento es cuando la persona que causó el daño dice, qué vergüenza me da haberte hecho esto. Hoy entiendo la dimensión de lo que mi mentira o mis chistoretes te hicieron. Perdona, no me había dado cuenta, o lo que, perdón, Evelyn, voy a tomar prestado lo que usted decía, de no ponerte en primer lugar, o si fuera algo como una traición, no sé cómo te puedes haber sentido de haber visto esa fotografía que yo andaba con otra persona. Perdóname. Es decir, cuando hay un verdadero arrepentimiento, me siento mal por lo que hice y me importa poco la imagen pública, y lo que me duele es el daño que causé, y entonces viene un verdadero arrepentimiento. Así que hoy quisiéramos invitar a aquellas personas que de veras quieren reconstruir la confianza con un amigo, con un cónyuge o con un ministro o su iglesia, y usted ha llegado con su pastor y ha llegado a alguna situación superficial, cambie el discurso. Deje de actuar como Saúl y vaya como David, primero delante de Dios y luego con sus autoridades o con la persona que ofendió, como decía Alejandro. Perdona, no me había dado cuenta el daño que te estaba causando. Perdóname.
esa indiscreción es profunda, perdón. Y a veces hay que llegar con los hijos con lo mismo, perdón, minimicé tu dignidad al contar esto, te pido perdón. Entonces, ahí hay un verdadero arrepentimiento. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor un verdadero arrepentimiento? Padre, llegamos delante de ti reconociendo que hemos perdido la confianza con muchas personas y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a reconocer y que haya un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ver qué en nosotros no está funcionando bien. Ayúdanos, Señor Jesús, a llegar profundo a nuestro corazón y reconocer cuál es nuestra contribución a esa pérdida de confianza. Perdónanos, Padre. Y reconocemos con vergüenza delante de ti nuestra contribución. No estamos preocupados por nuestra imagen. Dile, no estoy preocupado por mi imagen, sino por el daño que estoy causando. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Cámbiame desde adentro. Quiero ser como Mateo, que le diste una oportunidad de cambiar desde lo más profundo. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Vaya con Dios. En este paso 5 el autor nos dice, el tiempo por sí solo jamás ha servido para sanar la confianza dañada. Tampoco poner los ingredientes en un tazón te da como resultado un pastel. Es necesario darle tiempo a medida que ambos trabajan juntos en renovar la confianza. Si has traicionado la confianza de tu ser amado, entra en el proceso de crecimiento en vez de esforzarte por empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. Número 5 es darle tiempo. Yo sé que el que ha dañado a veces quisiera, no hombre, apúrate con esto, ya regresemos a la confianza que teníamos. Pero cuando se ha derramado la confianza, va a tomar tiempo volver a recuperarla de cualquier tipo. Alguien que ha defraudado, por ejemplo, alguien que tenía una caja chica y no tenía el dinero en el momento, volver a probar que es honrado le va a costar tiempo. Alguien que fue infiel le va a costar. Alguien que lo atrapamos en una mentira va a costar. Digamos, en la iglesia aplicamos un proceso disciplinario cuando alguien tenía un cargo y falló a esa fidelidad. Se aplica un tiempo de disciplina para ver que se le aparta un tiempo del ministerio para que pruebe que es digno nuevamente de confianza. Y lleva tiempo, todo eso lleva tiempo y lo bueno lleva tiempo, señoras y señores. Cuando uno tiene una fractura, le ponen un yeso y cómo cuesta volver a recuperar la fuerza de ese hueso, de esos músculos. Todo lo bueno lleva tiempo, así que no querramos correr con el proceso. Y algo aquí, estos pasos se los está dando a la persona que quiere recuperar la confianza que él perdió en la otra. Muchas veces esto no nos gusta porque cuando nosotros somos los que hemos roto la confianza, queremos que sea rápido. Pero si ya te pedí perdón, si ya nos pusimos de acuerdo. O sea, este proceso es otorgarle gracia a la persona que fue dañada, ¿verdad? Entonces, recordemos que el tiempo es algo que depende. No necesariamente es igual para todos. Los procesos pueden ser distintos, pero recordemos que esto se trata, y en el punto anterior era que no se trate de ti, o sea, no se trata de, mira, yo ya me arrepentí. Se trata de a quien nosotros herimos y quien necesita pasar el proceso de recuperar eso, ¿verdad? Y eso es tener empatía. Yancy Díaz nos dice acciones para recuperar la confianza. Buena comunicación, ser sincero, ser intencional. Un proceso requiere de eso. No solo de querer, no solo es querer. Espérese, ya va a pasar. No, el tiempo hay que ser intencional. Hay que tener empatía. Y también Lorena Estrada nos dice, debemos trabajar en la comunicación y de nuevo juntos trabajar la esperanza de algo nuevo. Trabajar de nuevo de la mano de la confianza. Gracias por participar, Lorena. Pedro Cárdenas también nos dice que una comunicación honesta es la base, sin importar si hemos fallado o te han fallado. Y debemos implementar Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muchas gracias, Pedro. Buenísimo. Entonces, darle tiempo al proceso es importante. Y vamos con el paso número 6, Rubén.
Dice, ocúpense de las cargas pasadas. A veces, cuando se ha traicionado la confianza, el problema empeora porque la persona herida ha tenido que ocuparse de problemas similares en relaciones anteriores. Este tipo de carga agrava las heridas. A veces hace que las personas lastimadas adopten una mentalidad de víctima, sintiendo que no tienen defecto alguno, pero que todos los problemas son por su culpa. La mayoría de las veces esto es exagerado. Sin embargo, en estos casos, el pasado y el presente se funden en la mente de la víctima, lo cual hace más lento el proceso de sanación y reconciliación. Tienes que liberar tu relación del pasado para poder afrontar el problema del presente. Nunca es fácil confrontar los problemas de confianza. Sin embargo, la buena noticia es que las relaciones amorosas que enfrentan los problemas de confianza con sinceridad, apertura y paciencia pueden sanar y llegar a una gratificante conexión de amor y confianza. Así que lo que están diciendo los autores es tenemos que tomar en cuenta las cargas pasadas, porque nos hemos casado o tenemos una relación con un cónyuge que tiene un pasado y no lo podemos ignorar, o estamos teniendo relación con una persona que tiene un pasado y de repente, por eso nosotros pensamos, si era una mentiría, no, pero mi papá solía mentirme, ¿verdad? Qué sé yo, tuve un hermano que siempre me engañó y esto me destapa esas heridas y tenemos que entender, por eso es que te duele tanto esto. Así que eso es parte del paquete y no lo podemos ignorar. Y parte de sanar inicia con eso, Ronnie y amigos. Un proceso de sanidad va a tener 4 etapas, rápidamente. Primero nos va a doler y que de plano nos hicieron algo. Y reconocerlo, ¿verdad? Va a doler, no esconder el dolor. Luego, a medida que pasa el tiempo, en Guatemala decimos nos va cayendo el 20. Y puede ser entonces que venga el enojo. Hasta ahí estamos descubriendo la profundidad y el dolor que nos generó esa traición y que llevó a la pérdida de la confianza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, no esconder el dolor. Luego, llevar ese enojo a la cruz, otra vez a Jesús, porque airaos, pero no pequéis. Si nosotros odiamos producto de ese dolor, entonces estamos pecando, estamos siendo esclavos de la falta de perdón. Y entonces en ese proceso de nos duele, pero lo llevo a la cruz, nos duele, pero lo llevo a la cruz, viene la sanidad. Y entonces después de eso viene la verdadera reconciliación, cuando aplica la reconciliación, ¿verdad? Excelente. Y vamos con un último párrafo. Sí. Evelyn, por favor. Y dice, la confianza goza de mejor salud en la independencia. Hace falta 2 yo para formar un nosotros. El yo de cada uno no desaparece ni se diluye para formar parte de nosotros. Sigue existiendo. Sin embargo, se ha agregado algo nuevo, que es la conexión en sí misma. Su conexión de amor tiene por intención prestar atención a las necesidades de cada uno y a las de la relación. Este centro de atención y a veces debe moverse y cambiar a medida que cambian las necesidades y las temporadas en la vida. Cada vez que modifiquen este centro de atención, ambos deben continuamente aprobar y apoyar estos 2 elementos: las necesidades e intereses de cada uno y las necesidades e intereses de la relación. Hay una tensión y un sacrificio inherente en la conformación del nosotros. Porque aunque queremos amar y conectarnos, probablemente nos resistamos a abandonar cosas personales para poder seguir en esa conexión. Después de todo, es fácil pensar en términos de nuestras propias perspectivas e intereses, pero hace falta esfuerzo para pensar en lo que es mejor para el otro cónyuge y la relación mutua. Sin embargo, las parejas con profundo apego que ponen esto en práctica no sienten que el sacrificio sea demasiado pesado. Los beneficios simplemente son mucho mayores. Lo que recibes en términos de amor, comunión, intimidad y pasión compensa todo lo que hayas tenido que dejar. Por otro lado, si prestamos atención exclusiva al nosotros, tampoco será de beneficio para la relación. Las decisiones de cada uno, las preferencias, necesidades, sueños y deseos individuales son importantes. Apoyar el yo trae muchos beneficios. La pareja que apoya el crecimiento de intereses de cada uno de los individuos aporta cosas buenas a la conexión.
La relación en sí es mejor y más plena, porque cada una de sus partes se siente mejor y más plena. Otro de los aspectos importantes para mantener el equilibrio en la vida amorosa es hacer que la relación sea un lugar seguro para decir que no. El amor crece cuando ambas partes tienen la libertad de decidir, pero no crece cuando ese tipo de libertad se niega. Entonces, cierran los autores diciendo que la confianza goza de mejor salud en la independencia y nos hablan de esta mezcla entre vivir en comunidad, pero respetando la independencia de cada uno. Y cómo sí tenemos que pensar en esa unión matrimonial, pero respetando la individualidad de cada uno. Es una mezcla que solo la puede dar el amor, ¿verdad? Sí. Porque en lo que pensamos en nosotros, también estamos pensando en el yo individual y que la persona tenga el derecho de decir no, cada uno de ellos. No que solo uno de los dos pueda decir no, sino que cada uno de los dos tenga el derecho de decir no, no quiero hacer esto. Ese es un juego que solo lo puede brindar el amor. El principio de lavar los pies, ¿te recordás? Lavar los pies en el caso del matrimonio, ¿verdad? Es, por ejemplo, viene el esposo y le dice a la esposa, ahora yo voy a lavarte los pies, decime todo lo que me necesites decir. O sea, es en amor, voy a escucharte y estoy dispuesto a que me mostres esas áreas que quizá para mí no estaban siendo claras, pero que hoy las voy a reconocer. Y el proceso de lavar los pies es, yo no voy a justificar todo lo que me diga. No, pero es que lo que pasa es que no lo quise hacer. No, yo en amor voy a ser receptivo, dejando por un lado un momento en nosotros y poniendo mi mirada en esa individualidad, ¿verdad? Y es que un detalle importante, creo yo, es que el amor no puede habitar donde no hay confianza. Yo creo que en la base de una relación matrimonial, en relación a dependencia, con amigos, es que tiene que haber amor, tiene que haber un sentimiento sacrificial de yo lo hago por ti, tú lo haces por mí. Es te tiro y viene, ¿verdad? Warren Buffett decía, lleva tantos años construir una buena reputación con confianza y 5 minutos para destruirla, ¿verdad? Entonces, y no es que le traigamos ese como un reto y un miedo, ¿verdad? Que lo va a destruir tan rápidamente, pero creo que sí debe ser algo que tenemos que tener en nuestro corazón y saber de que el cuidado es de todos los días. El cuidado no solo es, se resolvió el problema, no lo minimicemos, sino que tratemos de cada día de construir sobre esa confianza que va a tener como base ese amor que tenemos los unos por los otros, ¿no? Que es lo que Jesús haría, ¿verdad? Excelente. Y yo quisiera sumar, estamos hablando, como nos ha dicho el pastor Ronnie, este libro trata principalmente acerca de las relaciones matrimoniales, pero realmente el matrimonio es una forma de relacionarnos muy íntima. Ahora, aquí lo que está diciéndonos el autor es que esta intimidad, nosotros, esta conexión va a funcionar siempre que el yo esté sano, ¿verdad? Y es lo que hablábamos al final. O sea, primero tenemos que librarnos de esas cargas del pasado, porque a veces el comentario del esposo es una crítica, una necesidad de cambio, pero en la esposa se magnifica porque tal vez venía de un hogar donde sufrió mucha crítica, ¿verdad? Saber a quién le pasó eso. Entonces, entender, ¿verdad? Que yo tenía que sanar. Ahora ya les dije quién era. Sanar para que ese intercambio de, mira, no me gusta lo que estás haciendo, no se tomara como una ofensa mayor, sino como una necesidad que el esposo estaba manifestando y que yo estaba analizando desde donde venía, ¿verdad? Entonces, por eso es que el autor aquí nos habla de, usted tiene que trabajar en usted, en el yo, porque ese nosotros se va a construir cuando usted sane, cuando usted se acerque a Jesús, cuando usted reconozca la parte suya, ese nosotros se fortalece. Me encanta Cantar de los Cantares, es uno de mis libros favoritos porque es esa relación íntima. Y ella, ahí vemos a la Sulamita, a la esposa, cómo va creciendo, ¿verdad? Rápidamente, Cantares 2:16, mi amado es mío, yo soy suya. A él le pertenecía, seguridad. Totalmente dependiente de él, cero confianza porque lo quería tener cerquito. Evoluciona a 6:3 y dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ahí ya va un poquito mejor, ya primero lo ama a él, pero está requiriendo ese amor de vuelta. Y termina diciendo en Cantares 7:10, yo soy de mi amado y conmigo él tiene su contentamiento. Que creo que eso es lo que el autor nos está diciendo. O sea, mi crecimiento independiente me va a hacer, yo vengo aquí a dar todo el 100%. A veces nos dicen es que el matrimonio es 50-50 y no es cierto. El matrimonio es yo doy el 100
y Él da el 100. A veces yo no tengo esa capacidad y Él necesita dar un poco más y completa el Señor todo lo que nos falta. Entonces, ese crecer, esa conexión crece cuando yo crezco, ¿verdad? Crezco en el Señor, crezco en mi intelecto, crezco en las cosas que yo puedo aportar a casa y eso hace fuerte el matrimonio y eso lo podemos trasladar a cualquier otra relación. La independencia es importante para poder ser luego interdependientes y construir en un matrimonio. Ah, qué lindo aporte. Perdón que Evelyn. me tomé mucho, pero el Señor me lo puso en la mente. Excelente. Y la verdad es que es por eso que el llamado a la relación matrimonial es un llamado divino. Y como dijo Jesús, no cualquiera es capaz de recibir esto. Fíjense que en el GPS, gracias a que Antulio Castillo nos prestó un material, estamos leyendo un libro de Robert Wohlgemuth. No sé si se pronuncia así, pero ahí va, hablando de pronunciaciones difíciles. Él es esposo de Nancy Lake de Moss. Él es viudo y se casó con ella ya estando adultos, bastante adultos. Bueno, no tanto, son jovenazos. Ya les vamos llegando a la edad. Define adultos. Y entonces él dice, cuando yo conocí a Nancy, ella tenía 57 años, pero ella no era una mujer, dice él, buscando un hombre que la completara. Ella ya era una mujer completa, era feliz en Cristo, ella se daba a los demás y así debemos ser los solteros, decía él, que estamos completos en Cristo porque solo un soltero completo puede hacer feliz a otro soltero. Hablando de esto. Y entonces el matrimonio es un llamado divino a darnos completos para hacer feliz al otro. Porque ese concepto de busca tu media naranja no es bíblico. Porque eso quiere decir, estoy buscando a alguien que me haga feliz, por lo tanto voy a tener expectativas irreales de la otra persona y por eso fracasan muchos matrimonios. ¿Cuál es el concepto bíblico? Jesús me hace feliz, Él me hace completo, en Él yo soy feliz. Y entonces me caso para hacer feliz a otra persona, porque es un llamado divino. Y yo, como decía Evelyn, tengo ese llamado de darme el 100% para servir a otra persona. Y si la otra persona tiene el otro llamado, entonces podemos cumplir ese llamado divino de reflejar la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y si usted sabe de alguien que necesita escuchar este contenido, recomiéndaselo. Dígale, no se pierda, vaya con Dios. Dios lo bendiga, Dios quede con ustedes, que tenga un magnífico día. Dios quede con ustedes. Adiós. Adiós. Vaya con Dios.